hoy en día la pandemia y la crisis sanitaria que está viviendo en Chile es una expresión más, ¿no es cierto?, de las graves grietas que ya venía representando el modelo neoliberal, Hoy en día la pandemia. y devela gravemente también las diferencias de clase, de la pésima distribución de riquezas que existe en nuestro país, lo cual día a día, ¿no es cierto?, va haciendo más angustiante la realidad dentro de la población. En ese contexto, yo creo que es interesante o relevante quizás explicar, o al menos cómo vemos nosotros, ¿no es cierto?, cómo se llega a esta explosión social del 18 de octubre del 2019. Y ahí, como bien conversábamos, ¿no es cierto?, antes de salir al aire, nuestro país se caracteriza por ser el conejillo de India de lo que se conoce comúnmente como el modelo neoliberal. Este patrón de acumulación capitalista se impone a sangre y fuego, ¿no es cierto?, en la dictadura, especialmente y con profundidad ya a fines de la década de los 70, a través de una serie de decisiones, ¿no es cierto?, y reorganización tanto de la estructura más bien económica, de las relaciones sociales de producción, y que luego tiene su cristalización en el ordenamiento jurídico, especialmente, como mencionaba hace un ratito, en la Constitución de 1980. Ahora, esta reorganización del patrón de acumulación y la instauración del neoliberalismo, en definitiva, tiene una expresión bastante clara en lo que se denomina el Estado subsidiario. ¿Y eso qué quiere decir? En palabras simples, digamos, es que el Estado, ¿ya?, como organización, como relación social, deja de tener un rol activo o deja de ser un actor dentro del contexto de la economía del país, ¿ya? Y por tanto deja espacio a los particulares, a los privados, al empresariado en definitiva, para quien sea ellos quienes agilicen la economía. De tal manera, el Estado solo opera cuando los privados, cuando el capital privado no puede hacerlo, ¿ya? De tal manera, en Chile, sobre todo en la década de los 80, se vivió la privatización de un sinnúmero de empresas, empresas que fueron vendidas casi a remate, digamos, y todo eso conlleva, ¿no es cierto?, que hoy en día el Estado chileno no tiene una participación importante dentro del proceso productivo en nuestro país. Eso está dado, como trataba de explicar, al empresariado. Y por otra parte, la privatización constante, ¿no es cierto?, y permanente en las últimas décadas de derechos sociales y económicos básicos. Ahí estoy hablando ya en términos concretos de la educación, de la salud, de la vivienda, de la seguridad social, etc. De tal manera, el 18 de octubre se levanta una consigna, ¿ya?, que es bien simple, pero dice mucho, ¿ya? La cívico-militar, que si bien tenía un programa que supuestamente iba a recobrar, ¿no es cierto?, el protagonismo popular y la soberanía popular, en realidad nada de eso sucedió, sino que los gobiernos de la concertación, que es este conglomerado que gobernó en Chile en todos los 90, lo que hizo más bien fue perfeccionar justamente el modelo neoliberal, continuó con la privatización de derechos sociales y económicos, y ya esta cuestión se hizo insoportable, ¿no es cierto?, al año pasado, donde ya, como trataba de explicar, se genera esta revuelta popular. Ahora, la revuelta popular tiene algunas características que son necesarias apuntar, ¿ya? Lo primero, como señalé hace un rato, la movilización social en Chile se empieza a expresar de manera más clara, y con esto me refiero a que niveles de masividad, de claridad también en las demandas,
especialmente desde el año 2005-2006 en adelante. En 2006 se vive lo que se denominó acá en Chile la rebelión de los pingüinos, donde nuevamente eran los secundarios los que estaban cuestionando la educación en Chile, el negocio, ¿no es cierto?, que había en torno a este derecho social. Paralelo a ello, ¿no es cierto?, son las primeras manifestaciones de ciertos sectores de trabajadores que estaban sobre todo externalizados en sus faenas, es decir, dentro de esta concepción del subcontrato, la subcontratación, especialmente de los sectores de la minería. ¿Ya? Esto fue el 2007, si mal no recuerdo. Lo que trataba de explicar, digamos, con este breve recuento de las distintas movilizaciones sociales que ya empiezan a surgir de manera más clara del 2005-2006 en adelante, es la idea de llegar al 2019, ¿no es cierto? Y la nueva característica, creo yo, más totalizante, por así decirlo, que tiene la revuelta popular. Porque como venía señalando, claro, 2006 tenemos los pingüinos, 2007 los subcontratados de la minería, 2010, entre el 2010 y 2011 tenemos por un lado los trabajadores portuarios exigiendo una nueva regulación, y ahí lo trataba de ejemplificar con una cuestión tan básica, ¿no es cierto?, como el derecho a tener colación dentro de la jornada de trabajo, a tener media hora para descansar y colar. A ese nivel de precariedad se estaban dando las cuestiones acá. Pero sin duda el 2011, con la movilización, ¿no es cierto?, por una educación pública, gratuita, no sexista, es donde ya el campo popular empieza a manifestarse de manera mucho más clara, más contundente en las calles. Y a eso le siguen otras manifestaciones, ¿ya? Que si uno se va percatando, en definitiva son ciertas movilizaciones de carácter parcial, ¿ya? Por demandas muy determinadas, ¿ya? Como trata de explicar, por un lado educación, por otro lado ciertas cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo. Luego viene la coordinadora No Más AFP, que es una coordinación de trabajadores y trabajadoras que se organiza en contra de las administradoras de fondo de pensiones acá en Chile, que también logra movilizaciones muy masivas. Tenemos por otra parte, ¿no es cierto?, el movimiento feminista que irrumpe con mucha fuerza a mediados de esta segunda década del siglo XXI, y también manifestaciones de carácter socioambientales, etc. ¿Ya? Sin embargo, la revuelta popular que se vive a partir del 18 de octubre del 2019 viene a cuestionar, como trata de explicar, al modelo ya en su integridad. ¿Ya? Inclusive, como organización, nosotros lo que planteamos es que ya luego del 18 de octubre se abre un nuevo periodo político en nuestro país, en el sentido de que la dominación del bloque no del poder se ve obligada a ser modificada. ¿Ya? Sin embargo, esta modificación, insisto, es solamente en términos políticos, meramente, ¿ya? No así económicos. Con esto lo que trato de explicar es que el patrón de acumulación neoliberal sigue acumulando riqueza, o se sigue acumulando de esa manera en Chile. Sin embargo, luego del 18 de octubre, el bloque no poder está obligado a ceder, en cierta manera, algunas cuestiones. Intenta, obviamente, parar, frenar el ímpetu popular a través de lo que se conoce como el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, ¿ya?, del 15 de noviembre del año pasado. Obviamente un acuerdo es un traje hecho a la medida de ellos mismos, pero en definitiva ya demuestra una variación en la forma en que el bloque en el poder venía dominando en el país. Y además de esta primera conclusión, digamos, de que se asiste a un nuevo periodo político, se puede también plantear de que asistimos, al menos ya claramente hasta antes de la pandemia, a una crisis de hegemonía en el sentido común neoliberal. Es decir, el modelo neoliberal que había logrado dominar, digamos, por décadas en nuestro país, hoy en día ya hay muchos más cuestionamientos de eso, ¿ya? Se está exigiendo una nueva reorganización
y es por eso que surge también la necesidad de una asamblea constituyente. Esa cuestión es inédita en nuestro país, ¿ya? Y en eso me gustaría recalcarlo. Si bien el movimiento por una asamblea constituyente en nuestro país ya data de varios años, toma sentido luego de la revuelta, ¿ya? Es ahí ya cuando amplios sectores de la población lo asumen como una demanda necesaria y se empieza también a luchar por ella. Como decía, sí, la propuesta que sale del bloque en el poder es este acuerdo de paz y nueva constitución, muy limitada, es casi una camisa de fuerza, pero en definitiva es una cuestión que sin la revuelta era impensable acá en nuestro país. En ese contexto, ¿ya? En ese contexto es que llega la pandemia. Y por tanto entenderás que para las clases subalternas, para las organizaciones populares, para las organizaciones de izquierda en Chile, obviamente un golpe. Se estaba acelerando, por fin, digamos, la coordinación de organizaciones, las manifestaciones estaban siendo masivas, si bien obviamente luego de noviembre, de diciembre ya venían con cierta baja, todas las semanas tenían manifestaciones en las ciudades, al menos en las principales ciudades del país, y esa cuestión, como tratar de explicar, es inédita en Chile, donde, como bien hablábamos hace un rato, parecía ser el ejemplo, ¿no es cierto?, de modelo para Latinoamérica. Y bueno, y nuestro propio presidente andaba diciendo afuera de que era un oasis. Pero bueno, el oasis terminó siendo un espejismo, no me parece. Sí, bueno, así. Bueno, gracias por ese panorama que nos has dado. Como dices, efectivamente era un espejismo, aquel oasis del que hablaba Piñera. Cuéntanos, cómo, bueno, acá llegaron las noticias sobre las revueltas que hubo, ¿no? Las calles llenas de millones. Ese estallido social que hubo, que inició en octubre, ¿cómo se mantenía? Porque muchas veces lo que pasa con estos tipos de estallidos sociales es que se van enfriando conforme pasa el tiempo, y si es que no pasa a un siguiente nivel de organización en el cual toda la indignación que desemboca en las calles se fermenta y genera otros espacios. Algunos compañeros nos decían que no se da ese salto, otras compañeras nos decían que sí, se estaban creando estos comités de asamblea constituyente ya con un carácter popular, ¿no? Porque eso es lo que finalmente hace una diferencia entre una asamblea constituyente burguesa, liberal, y que se estaban generando estos espacios de debate en las calles. ¿Qué nos podría decir sobre eso? ¿Cuál ha sido tu impresión sobre lo que pasó después de los primeros momentos del estallido social de octubre? Sí, bueno, los primeros días, o mejor dicho, las primeras semanas fueron efectivamente muy masivas, no solamente en Santiago, en la capital, sino que a lo largo y ancho de Chile, en localidades muy pequeñas, pueblos muy recónditos. Aún así también había manifestaciones. Obviamente las manifestaciones de carácter quizá más violento, ¿no es cierto?, de confrontación hacia el poder establecido se da más bien en las grandes ciudades. Pero aún así las primeras semanas fueron de un nivel de protesta muy álgido, muy agudo. Inclusive hubo un llamado, ¿no es cierto?, a huelga general en noviembre, que si bien no tuvo el efecto esperado, aún así, sin duda, es la paralización más grande que ha tenido Chile en las últimas décadas, ¿ya? Y ahí voy a tratar de ser bien claro, ¿no es cierto? Acá los niveles de movilización popular no son los mismos que se pueden ver quizás en Perú, quizás en Argentina. Acá tenían otras características, ¿ya? Por tanto, el hecho de, no sé, al menos lograr que el transporte público se paralice, ya era un cambio radical, digamos, al nivel de paralización que se había logrado anteriormente.
pero como te señalaba, el bloque del poder logra reaccionar, ¿ya? Luego de este primer golpe que viene desde la clase trabajadora, y el 15 de noviembre, entre gallo y medianoche, porque fue en la madrugada de ese día, surge este acuerdo de paz y nueva constitución. Y desde ahí yo creo que evidentemente hay un cambio, ¿ya? O al menos es un hito que genera que la movilización o algunos sectores queden más bien atentos a lo que pueda resultar de eso, ¿ya? Es más, o sea, hubo quiebres inclusive dentro de ciertas coaliciones políticas. Acá el Frente Amplio, que era una coalición política relativamente nueva, de ciertos sectores de izquierda, quizá algo, creo yo, muy similar a lo que fue el Frente Amplio peruano, se quiebra como consecuencia de ese acuerdo de paz, porque hay algunos, sus principales representantes avalan ese acuerdo, lo que implica que los sectores más clasistas, con mayor inserción en el campo popular, se retiren de esa coordinación política. Y así también como se da ese fenómeno a nivel de la población en general, también hay mucha gente que queda expectante, ¿ya? Y por tanto, al momento de abrirse este proceso constituyente institucional, burgués o liberal, las movilizaciones ya empiezan a bajar en términos de masividad, de radicalidad, pero aún así se mantienen, ¿ya? Y es por lo mismo que muchos hemos señalado que cuando llega la pandemia, llega con un proceso de revuelta abierto, ¿ya? Pero lo que sí hay que dejar en claro es que la revuelta ya había tomado otras características, ¿ya? Pasamos desde las protestas, movilizaciones casi diarias, ¿no es cierto? Como te decía, muy radicales, muy masivas, a ya manifestaciones más bien puntuales, qué sé yo, en Santiago era todos los viernes estar en la Plaza de la Dignidad, manifestándose, protestando, etc. Entre medio tuvimos el verano, obviamente esa cuestión también afecta naturalmente, ¿no es cierto? Momento de descanso de los trabajadores y trabajadoras. Y se retoma marzo con un espíritu de lucha, de combatividad, esa cuestión, digamos, se sentía, ¿ya? Parte con un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, muy potente, muy masivo, con una manifestación muy grande. Y así, había un calendario de hecho de movilización en marzo, pero ya a mediados de ese mes la crisis sanitaria golpea al país. El 18 de marzo la autoridad decreta el estado de excepción constitucional y desde ahí estamos en toque de queda desde las 22 horas hasta la madrugada. No sé si ahí ya logré contestar más o menos tu pregunta, pero sin duda la pandemia ya viene a hacer un golpe a lo que se venía tejiendo. Sí, bueno, eso sí responde a la pregunta sobre cómo había ido evolucionando la movilización en las calles. Eh, ya entrando al tema de la pandemia, ¿cómo ha sido el manejo de Piñera, un gobierno neoliberal, eh, de esta crisis del COVID-19? ¿Tomó acciones rápidas? ¿Qué tipo de acciones fue tomando? Y bueno, yo me imagino que al ser un gobierno un neoliberal con un empresario, un gran empresario puesto en, en el gobierno, es orientado hacia esa oligarquía económica. Si pudieras explayar un poco más sobre eso. Sí, sí, es efectivo lo que tú indicas. Eh, a ver, el gobierno Piñera efectivamente lo maneja como si fuese una empresa, ¿ya? Por decirlo en términos simples. Por tanto, también hay mucha grandilocuencia, qué sé yo, como que es el gobierno de los mejores y que venían los tiempos mejores, etcétera. Sin embargo, al poco andar, ¿no es cierto? Primero con la crisis política que se abre después de la revuelta y hoy en día con la crisis sanitaria, claramente, ¿no es cierto?, ha dejado o ha develado los límites y la estrechez de este gobierno, que en definitiva no ha sabido dar respuesta oportuna a la crisis. En ese sentido,
hay una gran crítica que se le hace al gobierno, ¿no es cierto? Por un lado, que ha sido muy contradictorio al momento de de enfrentar discursivamente la pandemia. No sé, por un lado habla de que hay que asegurar una nueva normalidad, y por otra parte, ¿no es cierto?, señala que hay que guardar estas cuarentenas voluntarias, ojalá no salir de la casa, en que aproximadamente un tercio de la fuerza de trabajo en nuestro país es informal. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen contrato de trabajo, no tienen previsión social, etcétera. Por tanto, viven del día a día, día a día. Y a esas personas pedirle una cuarentena, que se queden encerrados en su casa, además muchos de ellos con condiciones de hacinamiento terribles, es una utopía. Evidentemente la gente va a salir a tratar de ganarse el pan todos los días. Entonces se enfrentan a esas contradicciones, por así decirlo, ¿ya? Por un lado, un gobierno que insiste y que trata de culpar a la gente de que no está tomando las medidas de resguardo sanitarias necesarias, pero por otra parte tenemos un Estado ausente, ¿ya? Que lo único que ha logrado hacer es distribuir canastas familiares, digamos que son cajas con alimentos básicos y un par de bonos, que la verdad las cosas con el nivel de endeudamiento que hay en nuestro país, el monto de estos bonos no logra cubrir la necesidad ni siquiera básica. Por tanto, hay una crítica sin perjuicio de eso, ¿no es cierto? Como sucede en todos los tiempos de crisis, sobre todo cuando hay incertidumbre y hay miedo, el gobierno ha seguido adelante, ¿ya? Y ahí hay otro elemento que creo yo importante señalar o recalcar, es que la oposición política al gobierno hoy en día es inexistente en Chile, ¿ya? La oposición tradicional, que era lo que se conoció alguna vez como concertación, luego se conoció como nueva mayoría, hoy en día está desorganizada totalmente, no tiene ningún proyecto político, y la izquierda propiamente tal, la verdad las cosas, no ha sido capaz de levantarse como una alternativa, ¿ya? Que creo que ese es el gran desafío que hoy en día debiese tener la izquierda. Además de la unidad, digamos, es generar y erigirse como una alternativa concreta, real, para las clases subalternas de nuestro país. Eso aún no existe, ¿ya? Por eso traté de explicar delante lo dramático que fue para la clase trabajadora, que dentro de este proceso revuelta o post-estallido social, llegar a esta crisis sanitaria que la verdad, al menos en un primer momento, inmovilizó la movilización popular y la obligó a reconfigurarse y a dotarse de nuevas formas, ¿ya? Bueno, sí, eso es parte, es algo que se comparte también en distintos países, ¿no? Como un proceso de movilización se ha venido interrumpiendo y decayendo también con la pandemia. Eh, Cuéntanos, bueno, tú eres abogado laboralista, ¿podrías profundizar un poco en las medidas económicas que, entre comillas, son para reactivar la economía, pero finalmente vemos que lo que hacen es favorecer a los grandes monopolios, ¿no? Eh, Nos contabas también que tienen un tercio de la población laboral es informal, ¿no? ¿Cómo está Sí. sobrellevando este sector, ese importante sector de los trabajadores la pandemia? ¿Ha habido alguna política de Sí, subsidios? bueno, es una situación difícil, ¿ya? O sea, a ver, acá el ministro de Salud en un primer momento señalaba que Chile estaba preparado para enfrentar esta crisis sanitaria. Indicó que en ningún caso Chile iba a ser la Italia de Latinoamérica. Pero la verdad es que uno empieza a ver los índices, ¿no es cierto?, de contagio, el avance de la enfermedad acá en el país, y ya al menos en ciertos porcentajes estamos acercando inclusive a los niveles de contagio de España, ¿ya? Entonces una cuestión muy angustiante. Hay mucha incertidumbre, creo yo, instalada hoy en día en la población, y por sobre todo hay miedo, ¿ya? Y el miedo nunca favorece, evidentemente, ¿ya? Y eso hace que
si bien últimamente la gente ha empezado a movilizarse, ha empezado a expresarse y a protestar nuevamente, aún no es un proceso amplio, digamos, que tome las características que tuvo hace unos meses atrás en nuestro país. Efectivamente, es cerca del 28%, digamos, de la fuerza de trabajo la que tiene un carácter informal en Chile. Además, hay asentamientos que acá se denominan campamentos, los niveles de hacinamiento son terribles. Hoy día mismo escuchaba que se calculaba más o menos en 1.700.000 personas las que viven en condiciones de hacinamiento, ¿ya? Y evidentemente con estas características de la pandemia y las medidas que habría que tomar de distanciamiento social son huecas, digamos, en estos sectores que son los más complicados a la empresa. Ahora, siendo ese el panorama, digamos, que no es muy auspicioso, digamos, decirlo, efectivamente el Estado ha echado mano pero también se le ha venido a criticar, ¿no es cierto?, que ha privilegiado la garantía o asegurar la producción y el consumo dentro de la sociedad en vez de proteger a los trabajadores y sus familias, ¿ya? Entonces, claro, ha habido inyección, han habido algunos aplazamientos en el pago de las deudas, inclusive algunas condonaciones, pero directamente a la familia de la clase trabajadora prima esta lógica del asistencialismo y de medidas muy, muy tibias, porque no alcanzan a enfrentar la magnitud de la crisis. Sobre lo que, regresando a un punto que dijiste hace un momento sobre la actividad sindical, ¿no? En esto, durante esa pandemia, en un artículo tuyo al respecto del 1 de mayo en Chile, hay un párrafo donde dices, ¿Ya? Sí. decías, por su parte, la burocracia sindical, que fue cómplice en gran parte de esta realidad, con dirigentes funcionales al periodo político transicional, cuyo papel en muchas ocasiones fue conciliar con el bloque en el poder, hoy se encuentra caduca política y socialmente. Este resultado de la caducidad, ¿no?, de este actuar de una burocracia sindical ha hecho que, me imagino que ha generado un descontento en sindicatos, en bases, en ¿Aló? federaciones. Se ha dado pasos a ese fermento social. Por ejemplo, en nuestro país hay articulaciones entre sindicatos que se están forjando, no, digamos, de forma paralela, digamos que para solucionar vacíos que deja la actual burocracia sindical. ¿Cómo está más o menos esa situación en cuanto a los trabajadores? Benjamín, se quedó pegado un rato la comunicación, así que no escuché completamente la pregunta. Sí, bueno, No te sé si decía, me puedes resumir un poco para sí, contestar. ya que hablabas de una burocracia sindical, ¿no?, que en la realidad Sí. se está viendo que ha tenido un actuar caduco, inefectivo, ¿cómo? Quería saber si han habido respuestas ya de la clase trabajadora organizada, como sindicatos que estén articulando para superar esa burocracia sindical. Mm. Eh, Me gustaría decir que sí, pero creo yo que aún está la intención de hacerlo, más que haber logrado coordinaciones efectivas que puedan hacer el peso a lo que en ese artículo yo denominaba la burocracia sindical. Y para caracterizar bien eso, a lo que me refería es que hay ciertas organizaciones de trabajadores y trabajadoras en Chile que fueron y ese es el panorama más o menos desolador, digamos. Son organizaciones muy pequeñas donde predominan sindicatos de 25, 30 personas que no tienen mucho poder efectivo, ¿ya? Sin embargo, hay algunos sectores productivos que acá les denominamos como estratégicos, ¿no es cierto?, porque afectan directamente al patrón de acumulación, sobre todo del sector de la minería, del sector portuario, del sector forestal y otros, de la agroindustria también, que han venido dando ciertos pasos, ¿ya?
Y ahí yo creo que es necesario mencionar, por un lado, a la Unión Portuaria, que es una organización de trabajadores no clásica, por así decirlo, ¿ya? De hecho, es una organización que agrupa a gran parte de los sindicatos de trabajadores de los puertos de Chile y que ha sido capaz, inclusive, de negociar, ¿ya?, con el Estado de Chile, organizaciones sindicales que han dinamizado la lucha de los trabajadores en los últimos años, con el fin de ir levantando demandas y programas, ¿no es cierto?, más claros para hacer frente al momento constituyente que se viene en octubre en nuestro país. Eso más o menos en términos generales. Cuéntanos en el tema de salud, ¿no? Dices que hay están todavía por debajo de los 1000 muertos, de los 1000 fallecidos, pero ¿cómo está la atención en cuanto a los contagiados? Aquí estoy viendo un reporte de que dice que Chile está en el puesto 14 en cuanto a contagios, Perú está en el puesto 12. ¿Cómo se está manejando eso? En nuestro país, la mayoría de las muertes es no tanto por las complicaciones del COVID, sino la falta de atención médica, la debacle de la salud pública. ¿Tú cómo ves, qué análisis puedes extraer de esta cifra de que esté en el puesto 14 a nivel mundial en contagios? Bueno, en la última semana ha quedado claro, como señalaba, el mal manejo del gobierno frente a la crisis, de medidas muy lentas, desfasadas, cuya efectividad, si se hubiesen asumido o adoptado un mes atrás, seguramente estaríamos en otro contexto. Efectivamente, por un lado, hay una cuestión estructural que, como bien señala, dice relación con la privatización de la salud en general en Chile, y por tanto la red de salud pública hoy en día está mostrando, ¿no es cierto?, un colapso cada vez más apremiante. El pic de la pandemia en nuestro país va a ser a partir de la otra semana, ¿ya? Y es por eso que hoy en día, de hecho hoy día en el reporte de hoy del Ministerio de Salud, como bien señalabas, cuenta 944 fallecidos, ¿ya? Y el caso total de contagiados acumulados va ya en 90.638. Por un lado, efectivamente, hay una cuestión estructural, ya, el desmantelamiento, en definitiva, progresivo y grande, pero en definitiva demuestra también la poca confianza que hay de la población. Era una pandemia que no nos iba a golpear al nivel que lo está haciendo hoy en día, ¿ya? Y que las medidas ya estaban tomadas y que por tanto no había casi nada que temer, y por lo mismo, si bien había que tomar ciertas medidas de higiene mínimas, no eran necesarias cuarentenas o los cordones sanitarios no eran tan urgentes. Hoy en día el discurso ha venido variando, ¿no es cierto?, que va develando también las propias contradicciones que tiene el gobierno en su interior. De hecho, la vocera de gobierno salió hoy día señalando que ellos tenían que hacerse una autocrítica, pero Piñera por un lado y Mañalich, que es el ministro de Salud, señalaban que en realidad eso no era tan así, que no había que hacer tanta autocrítica. Pero bueno, hay algunas frases para el bronce ya que han salido en los últimos días, de que casi estamos navegando en momentos oscuros, en una niebla oscura, algo así, señor ministro de Salud, y que casi que Dios nos ayude, pero que en realidad ya están todas las cartas echadas. Entonces, bueno, insisto, eso va demostrando, ¿no es cierto?, la poca capacidad de afrontar la crisis pandémica por parte del gobierno, y son los costos, en definitiva, de haber privilegiado la producción y el consumo por sobre el bienestar de la propia población, ¿ya? No sé, o sea, se ven situaciones tan ridículas como, qué sé yo, así por poner un ejemplo nomás, creo que ayer fue el día de la hamburguesa en Chile, y andaba circulando una fotografía fuera de un McDonald's lleno de gente y de estos servicios de reparto a domicilio, ¿no es cierto?, donde están todos aglomerados esperando comprar hamburguesas. Entonces, se permite ese tipo de cuestiones, se permite la apertura de centros comerciales,
pero por otra parte no se permite o no se adoptan medidas sanitarias urgentes. Si ya eh, esto ya está declarado, ya está avanzando y llega a un punto ya dramático. Es una situación similar a la de Brasil. Una compañera a la que entrevistamos, Lourdes Flores, cuando me preguntabas en contraste, ¿no? Un poco con el Perú, nos decía, es que acá no ha habido cuarentena. Acá todas las actividades han seguido, transportes, laboralmente, y salvo en algunos gobiernos estadales. Eh, te- en base a lo que ella nos contó sobre esa situación, a ver, te formulo esta pregunta. ¿Ha habido algunas autoridades eh, de tendencia de izquierda o quizá liberal o progresista que hayan tomado algunas medidas, algunas ordenanzas municipales o provinciales para frenar un poco el contagio y ante la desidia del gobierno central por medidas razonables? Ay, quedaste pegado un rato, sí, pero algo comprendí. Bueno, Al menos en un primer momento, a lo largo del tiempo, bueno, el gobierno central ya fue tomando ciertas medidas ante la presión tanto popular como de estas mismas autoridades, y esa contradicción que en un momento fue muy fuerte, hoy en día ya se calmó. Sin embargo, las críticas siguen constantemente hacia las medidas y las políticas que ha tomado el gobierno de Piñera hasta la fecha. Ya, y en cuanto al tema educativo, ¿cómo se ha manejado? ¿También ha habido el mismo descuido en cuanto al tema educativo o actualmente hay clases? ¿Se han tomado la opción de educación a distancia? ¿Cómo ha tomado el pueblo estas medidas, ¿no? Las medidas que han habido en cuanto a educación. Bueno, en términos de educación, hoy en día no hay clases, ¿ya? En ninguno de los niveles, solamente hay clases a En distancia, cuanto a educación. a través de videoconferencia, qué sé yo. Sin embargo, eso también ha venido a demostrar, ¿no es cierto?, la precariedad de gran parte de las familias chilenas, dado que muchas de ellas no tienen acceso a Internet o a tener implementos como por el cual estamos conversando hoy en día, o sea, computadores, qué sé yo. Entonces eso que al parecer en Chile no existía, ¿ya? Esos niveles de precariedad, esos niveles de pobreza, hoy en día con la crisis pandémica han salido a la luz, ¿ya? De hecho, mucha gente se ha asombrado, digamos, de cierta manera por eso. Pero, bueno, también hubo una polémica porque el ministro de Educación señaló que las clases se iban a retomar en algún momento. Al final fue la presión del gremio de los profesores, junto con otras organizaciones sociales, las que impidieron que esa decisión se materializara. Y hoy en día, como trataba de explicar hace un rato, estamos viviendo el pic de la pandemia en Chile, por tanto, en términos de se avisora prontamente de que se vayan a reabrir las escuelas o las universidades. Eso sería una responsabilidad ya tremenda. Y a ver, vamos a leer unos mensajes que nos han enviado aquí a la transmisión. Bueno. Está el mensaje del compañero Pablo Toro. Saludos y gran abrazo, bueno, a mí y a los compañeros de Izquierda Socialista desde Chile, fuerza para el hermano pueblo peruano. El compañero Pablo lo conocí hace unos años en Bolivia, un gran compañero. Sí. Compañero Yo también lo Guillermo, conozco, gran compañero. el compañero Guillermo Antonio también te saluda al compañero Alberto y al pueblo hermano y aguerrido de Chile. Ulises nos dice saludos al pueblo chileno y a los compañeros de Convergencia 2 de abril. Cristian Rodríguez dice aguante Alberto Fernando. Y Ulises nos pone una pregunta, a ver, te transmito la pregunta, dice
El compañero Alberto señaló que el gobierno de Piñera se presentaba como el mejor gobierno por ser el gobierno de los empresarios. Similar situación pasó acá con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un lobista reconocido, eh, que se decía que era un gobierno de lujo. ¿Hasta qué punto ha calado el discurso tecnocrático en el pueblo de Chile? ¿Hay perspectivas de romper con esto? A ver si nos das unas palabras para luego continuar con los comentarios. Sí, bueno, efectivamente, sí, como ustedes sabrán, este es el segundo gobierno de Piñera. ¿Ya? El primer gobierno de Piñera se calificó como el quinto gobierno de la concertación, ¿ya? Porque en definitiva no había un proyecto político distinto a lo que ya venía haciendo la anterior coalición política que gobernó todos los años 90 y hasta mediados de los 2000, de la primera década de los 2000. Y por eso se calificó como el quinto gobierno de la concertación, porque en realidad tampoco traía algo tan novedoso, ¿ya? Sino que era, eh, qué sé yo, instalar sus propios beneficiados nomás dentro del gobierno. Luego le sucede nuevamente eh, Michelle Bachelet que sale con una aprobación bajísima, ¿cierto? Por unos escándalos que hubo ahí de corrupción con su hijo. Y luego, nuevamente, Piñera, que efectivamente ese discurso del exitismo, ¿no es cierto?, en nuestro país ha calado hondo. Si vemos esta otra arista de lo que significa el modelo neoliberal, no es solamente un patrón de acumulación en el sentido estrictamente económico, por así decirlo, sino que también hay, ¿no es cierto?, una conciencia que se difunde, hay también una ética, qué sé yo, que trae consigo. Y eso ha calado hondo, efectivamente. El individualismo, el que cada uno se salva como puede, ¿no es cierto?, del que todos los chilenos y todas las chilenas somos emprendedores, de que todos podemos ser empresarios y si no lo somos es porque somos flojos nomás o qué sé yo, ha calado fuertísimo. Y eso de la mano, ¿no es cierto?, con el acceso al crédito, que aumenta el consumo, pero que trae tasas de endeudamiento que son terribles. ¿Ya? Es cosa de echar un vistazo a las tasas de enfermedades mentales que existen en Chile, de los niveles de depresión, qué sé yo, que se manifiestan también, por lo demás, en la explosión social, en el estallido social. ¿Ya? Es casi el estallido de, bueno, ya no aguanto más. Y efectivamente, el segundo gobierno de Piñera lo gana justamente por eso. Por un lado, por el castigo a la concertación, que en definitiva no transformó, no modificó en nada el modelo, sino que solamente lo perfeccionó, de la mano con este discurso del exitismo, del ganar rápidamente, ¿no es cierto?, cierto estatus social. ¿Y quién mejor que el sujeto, ¿no es cierto?, que representa a Piñera, como un empresario exitoso, una de las mayores riquezas dentro del país? Y de hecho, Sí, ya está conectándose el compañero Alberto. Unos segundos más. Retomamos. Vemos, de acuerdo a las palabras del compañero Alberto, que es una situación similar, ¿no? Muchos de los países de América Latina vimos las consecuencias, ¿no?, de estas décadas de políticas económicas neoliberales. Alberto, ¿me escuchas? sí, Sí, ahora sí, se se cayó. interrumpió. Ujú. Sí, a ver, creo que ya está, continuó la transmisión. Bueno, nos comentabas, ¿no?, de que este discurso se desinflaba. Sí, sí. Y efectivamente se desmorona, dado que los números decían otra cosa, las estadísticas decían otra cosa, ¿ya? Y la realidad, en definitiva, de las capas populares era muy distinta, ¿no es cierto?, a este discurso de los tiempos mejores o casi de esta imagen de gerencial que proyectaba el gobierno.
Y eso lleva, ¿no es cierto?, a la caída en la popularidad de Piñera, y bueno, ya después de la revuelta llegó a la aprobación de un 6%. Es decir, absolutamente nada, es casi el margen de error eso, ¿ya? Obviamente en los últimos tiempos, sobre todo asociado al miedo que se ha instalado dentro del país, producto de la crisis sanitaria, ha aumentado en algo esa aprobación, pero ya pasó a la historia, digamos, como el gobierno de la aprobación del 6%, que está en la bancarrota total. Ahora, ¿qué queda hacia adelante? Es lo que hoy en día se está debatiendo, ¿ya? Y eso yo me gustaría recalcarlo porque creo que es lo interesante. Y tú me lo planteas, digamos, en la pauta de, bueno, cómo se piensa o las perspectivas frente a una nueva, o a la normalización de la situación, digamos, que se viene. Y acá en Chile, evidentemente, esa normalización, o al menos el estilo de vida que se está llevando hasta el 18 de octubre, difícilmente se va a restaurar fácilmente, ¿ya? Al contrario, o sea, acá, por un lado, la crisis ya política que se venía desarrollando por el estallido social se suma a la crisis sanitaria que está en desarrollo y, por otro lado, la crisis económica que se proyecta no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. La recesión, ¿no es cierto?, ya está en marcha y ninguna proyección es muy favorable, digamos. Los niveles de cesantía, qué sé yo, y de pobreza, sobre todo en Latinoamérica, se van a disparar. Por tanto, se vienen tiempos duros, ¿ya? Pero por lo mismo, ¿no es cierto?, acá la estabilidad que en algún momento las clases dominantes en Chile se ufanaron, hoy en día ya difícilmente va a lograr instalarse nuevamente. Y por eso digo que las proyecciones son interesantes, porque por un lado está, digamos, el deber de las organizaciones populares y las organizaciones de izquierda de construir alternativas, de ser alternativas para las clases subalternas. Y por otra parte, el deber de enfrentar la coyuntura constituyente que se viene ahora en octubre en nuestro país. Y en eso hay harto debate, hay harto paño que cortar. Lamentablemente la pandemia viene a enchuncar un poco el impulso que se trae, sin embargo, ya justamente para enfrentar la crisis sanitaria, organizaciones populares han venido levantando ciertas instancias, desde ya las organizaciones barriales, que acá se denominan las asambleas territoriales o asambleas populares, se han abocado, ¿no es cierto?, a las labores de sanitización, de desinfección de los espacios comunes en las poblaciones y en los barrios. Las organizaciones, ¿no es cierto?, sindicales y organizaciones más bien estudiantiles también han estado presentes tratando de armar ciertas redes de apoyo y solidaridad. Y bueno, frente a la emergencia que estamos viviendo, aparece nuevamente el fantasma del hambre, ¿ya? De hecho, la semana pasada, en una comuna del Gran Santiago, que es el Bosque, hubo una gran protesta contra el hambre, ¿ya? Que eran cuestiones que acá en Chile no se escuchaban desde hace décadas. Y no solamente en Santiago, sino que también en otras ciudades del sur, qué sé yo, se ha venido también instalando esto ante las medidas insuficientes del gobierno para paliar los efectos de la crisis. Y de esa manera han venido surgiendo también ciertas expresiones, ¿no es cierto?, populares de solidaridad, como son las ollas comunes, los comprando juntos, que son aprendizajes, digamos, del pueblo chileno, sobre todo de la época de la dictadura, y que hoy en día permiten enfrentar de cierta manera la crisis que se está viviendo en el país. Pero bueno, por lo mismo, este momento constituyente que se está viviendo es tan relevante, ¿ya? Porque es aquí donde se abre una oportunidad, por un lado, para sobrepasar los límites del acuerdo de paz y nueva constitución, ¿ya? Y en eso hemos sido enfáticos, no solamente nosotros, sino que gran parte de la izquierda, ¿no es cierto?, de que esta convención constitucional, que así se llama como la especie de asamblea constituyente del poder en Chile,
tiene que ser superado, tiene que ser soberano, que en definitiva eso es lo que se está buscando, que sea una asamblea constituyente originaria, con un poder originario, con un poder soberano, plurinacional y que sea feminista. Son cuestiones que hay que disputarlas, ¿no es cierto?, al bloque en el poder, y para eso las organizaciones políticos-sociales tienen que caminar en conjunto hacia eso. Por eso hablaba hace un rato de la Asamblea Popular Constituyente, de esta elaboración programática, y que hoy en día van de la mano con estas redes populares y de solidaridad que se están dando en la población para poder enfrentar la crisis del coronavirus. Eso es una buena noticia, porque que se engarcen el planteamiento de una asamblea constituyente popular, originaria, con la respuesta del pueblo organizado ante esta pandemia y ante la insuficiencia del gobierno por manejarla, es algo que genera buenas perspectivas. Tenemos acá un comentario más, un compañero, José Inti Matamala Pizarro, dice: bien Alberto. El compañero Javier Flores Ucapuca desde Ica nos dice: saludos a la distancia al compañero, y hace una pregunta: ¿cuál es el comportamiento actual de los estudiantes de Chile? ¿Mantienen ese entusiasmo y garra de seguir adelante con la lucha y el cambio por una educación de igualdad? ¿O han variado posiciones, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo percibes tú el movimiento estudiantil? Alberto, no hay audio, Alberto. Creo yo que hay que diferenciarlo, ¿ya? Por un lado, las organizaciones de secundarios y secundaria, y por otra parte las organizaciones de los universitarios. Al menos la organización estudiantil universitaria yo creo que tuvo una gran presencia en las protestas del 2011 y 2012, ¿ya? Por una educación gratuita, laica, no sexista, etcétera, ¿ya? Y por sobre todo porque se enfrentó al lucro en la educación y se planteó así, ¿ya? Discursivamente y programáticamente. Por tanto, fue interesante en ese momento el cuestionamiento, porque por fin se está cuestionando uno de los pilares del modelo, que era el lucro, ¿ya? Del negociado, digamos, el negocio que se hace de los derechos sociales en nuestro país. Sin embargo, el segundo gobierno de Bachelet, en ese momento creo yo que fue hábil en el sentido de plantear una serie de reformas, ¿ya? Y esas reformas, que si bien no fueron en ningún caso estructurales, fueron muy livianas, lograron en cierta medida contener ya esa rebeldía popular que se había desatado el 2011 y el 2012. Y por otro lado, los dirigentes más visibles de esa generación luego terminan constituyendo u organizando lo que en su momento fue el Frente Amplio, que hoy en día, como ya expliqué, está quebrado, más bien institucional, ¿no es cierto?, al conflicto. Por tanto, ahí el movimiento universitario quedó o tocó techo, por así decirlo. Y hasta el día de hoy ha sido muy difícil que se vuelva a rearticular o al menos a tener el protagonismo que tuvo en ese momento. Cuestión distinta a lo que pasa con los secundarios y las secundarias, ¿ya? Los secundarios y las secundarias han tenido un protagonismo relevante en las últimas décadas en nuestro país, bueno, y históricamente también, pero me voy a referir, digamos, a este siglo, por así decirlo, del 2000 en adelante. Por un lado, es una de las primeras protestas importantes. De hecho, el mochilazo ya fue al principio de los 2000, luego tenemos el 2006, que es la rebelión de los pingüinos, y hoy en día en la revuelta popular, el estallido social, se inicia gracias a ellos también, ¿ya? Ellos son los que comienzan a hacer estas acciones en la boletería o en las estaciones de metro en Santiago, saltándose, digamos, las vallas que cobran el pasaje e invitando al resto de la gente a hacer lo mismo, a rebelarse, digamos, contra esta alza injusta del pasaje. Entonces, los secundarios y secundarias han tenido un rol de dinamizador, ¿cierto?, que agiliza la movilización social. Y ese rol lo siguen manteniendo hasta el día de hoy, sin duda.
y una cuestión no menor, o sea, el hecho de que la revuelta popular se haya iniciado justamente por la manifestación en los secundarios dice mucho, ¿ya? Haría esa diferenciación, ¿ya? Una cosa es el movimiento más bien secundario y otro el universitario. Sin embargo, evidentemente para avanzar y justamente para esta coyuntura constituyente que estamos viviendo en el país, necesariamente vamos a requerir de todos y todas, o sea, del movimiento estudiantil en toda su amplitud. A ver, vamos a seguir. Tenemos acá un comentario más. Ya. A ver. Martín Guerra nos dice saludos al compañero Alberto Ormeño. Y a través de él a todos los compas de Convergencia 2 de abril. Abrazo revolucionario. Martín Guerra. María Mabel Pizarro envía saludos desde Chillán. Bueno, compañero, y ya que estabas entrando, ¿no?, al tema de las respuestas de la izquierda que he tenido, quería preguntarte qué opinión tiene el pueblo, ¿no?, la clase trabajadora, sobre la acción las acciones que ha tenido un sector de izquierda que llegó al poder de cierta forma, y al parecer, por lo que nos dices, no ha dado la talla, quizá no solo por incapacidad, sino por voluntad. eh, no ha realizado las reformas incluso necesarias, sino solo maquillajes leves. ¿Qué opinión qué opinión crees que consideras que tiene la opinión pública sobre este desempeño de sectores de izquierda, eh, sectores, ¿no?, mucho más mediáticos, con mucho más reflectores hacia ellos? Eh, ¿Qué opinión tienes, qué análisis tienes de ese actuar de la izquierda y su resultado en el pueblo? Sí, bueno, acá el, el, el avance del neoliberalismo ha instalado también el discurso de la antipolítica, ¿ya? Hoy en día el pueblo en general, digamos, no me refiero a las organizaciones populares, sino que la sociedad civil en general, asume ese discurso como suyo, ¿ya? Todos los políticos son malos, ¿ya? Todos los políticos son corruptos. El tema es que en ese discurso también se confunde la política propiamente tal. Por tanto, hay un rechazo generalizado a la política, ¿ya? Sin perjuicio de que en muchas ocasiones se termina haciendo política, ¿no es cierto? O se termina opinando de eso. Pero en cuanto a la élite, digamos, del sector que se dedica profesionalmente a la política, hay un rechazo generalizado. Y es por eso que el Frente Amplio en su momento generó un nuevo viento, digamos, ¿ya? O al menos estaba esa esperanza de que estas nuevas generaciones iban a poder revertir la situación que se venía arrastrando por décadas en nuestro país, de dos conglomerados políticos que se venían turnando en el poder, pero que en realidad representaban exactamente lo mismo. Pero como ya expliqué, el Frente Amplio sufre un quiebre y si bien mantiene cierto liderazgo, ciertas vocerías que son bien públicas o que tienen un buen desempeño al parecer de la población, no ha tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de enfrentar o de constituir una oposición fuerte al gobierno. Por otra parte, tenemos el Partido Comunista, que el Partido Comunista en Chile tiene una historia bastante grande, ya lleva más de 100 años, qué sé yo, como organización. Muchas veces actúa, digamos, como un ente que evidentemente recuerda sus intereses. En un momento, digamos, fue parte de la nueva mayoría, que era el conglomerado que reunía a otros partidos que han gobernado en el país en los 90 y en los 2000. De hecho, tuvo una serie de cuestionamientos por haber sido parte de ese conglomerado.
luego de la revuelta del 18 de octubre ha tenido una actitud, yo diría, bastante consecuente, ¿no es cierto? Pero es una organización que, si bien tiene inserción popular, de hecho es un partido grande, ¿ya? Tiene mucha militancia, no es un partido que también genere la confianza, digamos, hoy en día por sí solo para poder constituirse como una oposición fuerte al gobierno Piñera, en ningún caso. Y por otro lado, ya acercándonos ya más al centro, encontramos los ex partidos de la nueva mayoría y de la concertación, que en realidad hoy en día se les ha criticado ya bastante porque no han sido capaces de plantear ningún proyecto político distinto al del gobierno, no están haciendo su labor de oposición. Y es más, o sea, hoy día se generó una reunión, ¿cierto?, para intentar llegar a un gran acuerdo nacional para poder enfrentar la crisis que se está viviendo en el país, que como señalaba, no es solamente sanitaria, sino que también política y económica. Por tanto, en vez de oposición, en realidad lo que se busca a través de este acuerdo nacional es justamente contener la posible organización popular, ¿no es cierto?, que se pueda generar, sobre todo en este contexto de coyuntura constituyente. Entonces, ese es el panorama, y por tanto el pueblo en general desconfía mucho, y con justa razón, ¿ya? De las estructuras partidarias clásicas, dado que han pasado 30 años. Si volvemos a la consigna que hablábamos hace un rato, no son 30 pesos, son 30 años, pero en definitiva llama, ¿no es cierto?, y convoca a construir nuevas formas, nuevas estructuras y nuevas organizaciones que sepan, ¿no es cierto?, reflejar, que hagan suyas las necesidades del pueblo en general, para poder impulsar de manera organizada demandas claras, programas claros y plataformas de lucha que nos permitan de una vez por todas, digamos, salir del neoliberalismo en Chile. Alberto, lo que dices, ¿no? Que esta ocasión esa crisis es una oportunidad también para que nuevas organizaciones tomen ese liderazgo, tomen ese rol que debería tener la izquierda, ¿no? De oposición al poder dominante, a las políticas económicas. Esa postura de férrea oposición y con un discurso sólido y claro, eh, ese vacío debe ser llenado por nuevas organizaciones, o en todo caso las organizaciones que ya han tenido oportunidades de hacerlo, redireccionar, corregirse desde adentro. Estamos seguros que hay compañeros, esperamos que hay compañeros que estén bregando por esa redirección en sus respectivas organizaciones. Pero quisiera regresar un poco al tema de la Asamblea Constituyente. Esos son, nos decías que creo que te entendí que habían habido antes procesos de asambleas o comunas populares. ¿Cuál es hay una tradición sobre eso en el pueblo chileno? Si nos pudieras ilustrar un poco sobre eso. Aquí en el Perú estamos también iniciando un proceso popular de asamblea constituyente, y bueno, quisiéramos saber cuál es la tradición que tiene el pueblo chileno sobre eso. Bien. Mira, yo creo que acá, al menos la organización popular hoy en día en Chile, rescata mucho de la historia de las redes de solidaridad de la dictadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una historia reciente, hay compañeros y compañeras que vivieron esos procesos, y por sobre todo es un aprendizaje que en sectores populares, los barrios populares, subsiste hasta el día de hoy. Por tanto, ese echar a andar, digamos, esas prácticas, esas enseñanzas que alguna vez les permitió superar de manera independiente la crisis. Ahora, en cuanto a la Asamblea Constituyente probablemente tal, en Chile la verdad las cosas es que no encontramos un antecedente muy cercano, ¿ya? De hecho tenemos que remitirnos quizás a 1920, 1925, por ahí es donde hubo otro proceso de asamblea
constituyente, y en la cual los sectores populares, ya clase trabajadora, en general, pero también organizaciones de estudiantes, feministas, etcétera, constituyeron lo que en su momento se llamó la Asamblea Nacional Obrera de Alimentación, o Asamblea Nacional de Alimentación Obrera, algo así, ¿ya? Y en esa asamblea es donde se encontraron las organizaciones del pueblo para poder debatir y poder disputar también, ¿no es cierto?, una posible constitución en ese momento. El proceso, de todas maneras, terminó siendo truncado, el bloque en el poder logró instaurarse, sin embargo, dio lugar a la Constitución de 1925. Y ese antecedente está, digamos, ¿ya? Y de cierta manera, cuando hoy en día en Chile se habla de la Asamblea Popular Constituyente, hace un puente, ¿ya?, de un siglo hacia atrás, pero es similar, ¿ya? Hay muchas semejanzas entre esos procesos. Ahora, la Asamblea Popular Constituyente sigue siendo, hasta el momento, una consigna, una idea. Ya no se ha logrado materializar, dado que con esta pandemia ha sido imposible, ¿no es cierto?, reunirse y echar a andar ese proceso. Sin embargo, creo yo que, al menos en gran parte de organizaciones populares, ya es una necesidad instalada. Y no solamente organizaciones partidarias de izquierda, digamos, extraparlamentarias, sino que también estoy hablando de coordinaciones como las que surgieron durante la revuelta. Por ejemplo, por un lado tenemos Unidad Social, ya Unidad Social hay ciertas coordinadoras como la NOMA AFP, hay algunos gremios, está la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, la acá de Chile. También está la CAT, que es la Coordinadora de Asambleas Territoriales, que es más bien una organización que representa asambleas de carácter barrial, ¿ya?, en las poblaciones. En nuestro país está la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que en los últimos años ha tenido un rol muy importante, ¿no es cierto?, en cómo dinamizar las luchas populares en nuestro país, y así, ya han venido surgiendo ciertas instancias, ciertas coordinaciones, que la idea, como usted mencionaba, era ojalá crear un espacio donde pudiesen dialogar, encontrarse, para organizarse de cara al proceso constituyente que se viene a partir de octubre. Eso está en stand-by, está en suspenso, si la situación de la pandemia dificulta el reunirse. Sin embargo, está esa intención y ojalá se pueda llevar a cabo. Eso, parte de los nombres, es bueno saber, ¿no?, que están esos espacios de articulación y están pendientes, ¿no?, de continuar ese proceso. ¿Cómo has visto tú, bueno, reducida físicamente la actividad en pandemia, pero has visto que se den mucho más esfuerzos de coordinación virtual, movilizaciones virtuales de repente, cacerolazos, para poder mantener esa dinámica, e insertar, o sea, lo que he dicho es importante, ¿no?, que es necesario que se articulen estos espacios, pero bueno, nosotros también coincidimos con eso y añadimos que es necesario articular ahí al sector que no se considere izquierda, los sectores no sindicalizados, los sectores de estudiantes que no han convergido que no se han concentrado como asamblea de estudiantes, sino al pueblo eh, al pueblo que resuelve sus maneras, de alguna forma, y que es ahí donde tiene que ir la izquierda, y no esperar que la izquierda vaya a esos espacios, ¿no? Integrar esos comités de madre de familia de estudiantes, madre de colegios, etcétera. ¿Cómo ves esa perspectiva de movilización dentro de la pandemia? Sí, a ver, lo primero, yo estoy muy de acuerdo con lo último que estás señalando. Acá la izquierda no puede esperar, ¿no es cierto?, de que el pueblo, no sé, despierte y quiera entrar a las organizaciones
de izquierda que ya existen, al contrario, o sea, en definitiva el rol histórico que ha tenido la izquierda y sobre todo aquella que tiene pretensiones revolucionarias, ¿no es cierto?, es justamente ir y asumir y permearse, ¿no es cierto?, de las necesidades de nuestros pueblos. Ahora, en el contexto de pandemia, efectivamente, o sea, por un lado está esta coordinación y estas redes que se han tenido que realizar mediante videollamada o de forma virtual, pero más allá de eso, digamos, que si bien es valorable, ¿no es cierto?, porque es necesario y de hecho nos da el tiempo para poder debatir y conversar como lo estamos haciendo ahora, hay otras experiencias que creo que inclusive son más importantes y que son justamente estas redes de solidaridad y la forma en que el pueblo en Chile ha intentado enfrentar la grave crisis que estamos viviendo. Y ahí recalco nuevamente, ¿no es cierto?, el surgimiento nuevamente de estas ollas comunes, protestas que se han realizado de igual manera en las calles, y redes de solidaridad en definitiva que han transformado quizás las formas que se venían desarrollando desde octubre del año pasado hasta la fecha para poder enfrentar la pandemia. Y eso es del todo relevante, digamos, porque la organización popular, la organización, ¿no es cierto?, de la clase en definitiva está ahí y las necesidades están allí, por tanto, el izquierda tiene que ser capaz de entenderla, de procesarla y de ser parte, ¿cierto? En definitiva también somos parte de ese pueblo. Ahora, igualmente, como tú señalabas, hay ciertas coordinaciones más bien virtuales o llamados, qué sé yo, a cacerolazos, a ciertas acciones de solidaridad puntuales, etcétera, que se han venido planteando y desarrollando de buena manera. ¿Ya? Ha servido al menos el Internet para esas cosas. Compañero, dime, dentro de, bueno, retomando el tema de la actuación del gobierno, ¿ha habido casos emblemáticos de atropello a derechos laborales? Nos contabas que ahí hay una medida que ha dado similar al de acá en Perú se ha dado la suspensión perfecta de labores. Es cuando no trabaja y no cobra, sin embargo no es considerado como un despido. Eso, bueno, sin embargo, con contratos temporales sí ha derivado en despidos, ¿no? Al terminar ese contrato y el trabajador no haber trabajado, digamos, un mes o dos. Eh, Se han llegado a realizar protestas o denuncias en medios. Acá algunos medios sí han recibido denuncias sobre ese tema. ¿Cómo ha sido el manejo también de los medios en cuanto a eso? ¿Ha habido recepción de denuncias sobre temas laborales o ha sido un bloqueo completo a ese tipo de informaciones? Bueno, o sea, la prensa burguesa mantiene su carácter de clase, digamos, difícilmente lo va a modificar, digamos, en este contexto. Sin embargo, y acá en Chile hay una particularidad que diría yo, que son los atropellos a derechos humanos que hubo durante el estallido social. ¿Ya? Acá me imagino que, como es sabido en Perú, hubo fallecidos, mutilaciones a los protestantes y por tanto eso caló muy hondo y en definitiva la prensa, que evidentemente tiene un cerco, estuvo obligada también a informarlo porque era una cuestión ya que no podía ser ocultada. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la situación laboral, claro, o sea, se ha denunciado, creo yo que hay las redes de comunicación independiente han cumplido un rol bastante importante y que hoy en día en Chile creo yo que también van tomando otra posición más relevante, ¿no?, a los de los años anteriores, justamente por las facilidades que te otorga el mundo digital, ¿ya? Qué sé yo, desde el acceso más simple del celular, puedes llegar a información que tiempo atrás no era imposible.
Y respecto de lo propiamente tal de las situaciones de estas suspensiones de contrato y de los despidos, claro, o sea, como te comentaba hace un rato, ¿ya? Y en ese caso hasta la misma ministra del Trabajo se ha visto obligada a reconocer esas cifras, ¿ya? No es algo que se esté escondiendo, sino que es algo ya inevitable, por así decirlo. Y de cierta manera los medios efectivamente se han visto también obligados a reconocerlo como tal. Ahora, efectivamente, en cuanto a las políticas que asume el gobierno para enfrentar la crisis, va encontrando matices, pues, como me imagino que allá en Perú. Pues, el comercio del Perú es el mercurio en Chile, o sea, ahí nunca hay que encontrar muchas críticas, pero hay un abanico, sobre todo creo yo que las radios han generado ciertos espacios al menos que te permiten hablar de manera más independiente. No digo que tampoco sea la panacea, pero sí, al menos es posible escuchar más críticas desde esa instancia. Ahora, igual hay que entender que estamos en el gobierno Piñera, ¿ya? El gobierno que llegó al 6% de aprobación, por tanto, hay una gran parte de la población que está en contra de él. Entonces, criticarlo tampoco es un gran acto, digamos, ¿ya? Distinto sería ya empezar a criticar abiertamente a todo el bloque en el poder. Ahí sí que efectivamente los medios cumplen su rol de censura y es muy difícil romperlo. Había un tema también del cual quería preguntar, y eso es lo que nos contábamos compañeros de otros países, ¿no? Que dentro ya de la clase trabajadora, ¿no? De la masa popular, uno de los sectores más golpeados eran las minorías de migrantes, ¿no? Un compañero, un profesor, Danny Shaw de Estados Unidos, nos contaba que el sector de migrantes era el más golpeado y en donde se encontraba una alta cantidad de muertes. Una compañera Lourdes de Brasil nos decía que también la situación de los migrantes haitianos, nos contaba, era terrible, ¿no? Ya que si bien o algo como pasa en nuestro país, ¿no? Si bien los subsidios, los bonos no llegan a la totalidad de peruanos, pues mucho menos es la atención, la protección que se le brinda a migrantes. ¿Cómo está esa situación en Chile? Sí, bueno, acá la población migrante ha aumentado de manera importante en los últimos años. Acá hay mucha migración haitiana, eh, venezolana también, y efectivamente, tal cual señalaba el caso de la compañía que mencionabas, la situación sobre todo de la población haitiana en Chile es muy apremiante, ¿ya? Dado desde las dificultades culturales, qué sé yo, desde el idioma, ¿no es cierto?, que lo hace mucho más complejo poder integrarse a la sociedad. Y por otro lado, lamentablemente, ¿no es cierto?, el racismo, qué sé yo, que, que lamentablemente existe en nuestro país. Y claro, o sea, la realidad de ellos es de muchas veces de hacinamiento que hoy en día es terrible en esta situación de pandemia. Sin embargo, padecen, ¿no es cierto?, están padeciendo los mismos problemas que la población más vulnerable chilena. Pero efectivamente es un fenómeno que en Chile no existía. Es un fenómeno que explosiona solamente en los últimos años. Y lleva por otro lado, qué sé yo, que gran parte de la migración venezolana hoy en día esté presionando, ¿no es cierto?, fuera de la embajada de dicho país en Chile para poder ser más política fue quizás el trato que se le dio a algunos personeros de la migración venezolana que llegaron al país porque llegaron con un discurso muy anti-gobierno bolivariano, muy anti-chavista, muy anti-Nicolás Maduro, y eso el gobierno Piñera evidentemente aprovechó de amplificarlo.
Pero hoy en día efectivamente hay ciertas políticas, pero son políticas que son de igual manera, o sea, insuficientes. Como trataba de explicarte también, el racismo lamentablemente campea en varios sectores de nuestra sociedad, y eso ha llevado a casos verdaderamente dramáticos. ¿Ya? Acá hay situaciones de abandono, qué sé yo, o de discriminación abiertamente. Pero dentro de las políticas generales se contemplan a los hermanos haitianos, o venezolanos, o colombianos, qué sé yo, que puedan vivir acá. Tenemos acá unos comentarios más antes ya de pasar a la parte final de la entrevista. Una compañera Rosario Luna, sí, la compañera Rosario Luna nos dice: Fuerza Chile, un abrazo solidario. Ella también está aquí Irune Martínez, dice: aguante compa. Y Negro Matamala González dice, plantea una pregunta, ¿no? Dice: con esto del COVID, ¿será para este gobierno prioridad la Asamblea Constituyente? Sobre eso, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu análisis sobre la postura que va a tomar el gobierno sobre el proceso constituyente? Posiblemente lo trate de incorporar a una más de sus políticas retirarle todo el contenido que pudiera ser renovador, ¿no? ¿En qué nos podrías ilustrar un poco más sobre ese tema? Bueno, previo a la pandemia hubo una contradicción interna en el gobierno, ya en la coalición, mejor dicho, que representa el gobierno. La derecha más reaccionaria, la derecha más dura, está representada al menos por los partidos legales, por la UDI y los partidos que están más a la derecha de la UDI, apostaron siempre por ojalá suspender el proceso, ¿no es cierto? Si bien igualmente forman parte del acuerdo de paz y nueva constitución, lo hacen justamente para tratar de limitar sus efectos. Y hay que recordar que acá el proceso que se iniciaba en abril y que se suspendió por la pandemia y fue prorrogado hasta octubre, sigue generando polémica. Esta derecha más reaccionaria sigue insistiendo en que el plebiscito de entrada al proceso constituyente debe ser suspendido y debe ser prorrogado aún más, ¿ya? Sin embargo, efectivamente, al menos previo a la pandemia, el gobierno, al menos la mayoría del gobierno, insistía en que había que realizar el plebiscito, ¿ya? Que había que dar inicio al proceso constituyente. Pero eso también hay que leerlo dentro de la estrategia del bloque en el poder. Y por eso decía que había una contradicción dentro del gobierno, o de la coalición de gobierno. La derecha más reaccionaria, la derecha más dura, era anti-proceso constituyente, no así la derecha más liberal, ¿ya? Sobre todo representada por un sector y por un parlamentario, el Mario Desbordes, que él indica al contrario, que era necesario iniciar este proceso justamente para contener la rebeldía popular que se desató después del 18 de octubre, ¿ya? Y de canalizar, en definitiva, las legítimas aspiraciones y las demandas populares que se venían levantando. Si es que no se canalizaban esas demandas, evidentemente el riesgo para el bloque en el poder y para la dominación en Chile iban a ser mayores, ¿ya? Entonces es ese sector de la coalición de gobierno el que se impone, ¿ya? Que en definitiva es sabe negociar mejor, y el gobierno asume también esa posición. Ahora, hasta el día de hoy se escucha así los sectores más reaccionarios de que el plebiscito no tiene que ir, y están haciendo una campaña, o al menos hasta hace una semana, una campaña muy activa por el rechazo, ¿ya? Y que en definitiva en marzo, previo a la pandemia, fue la gran contradicción, digamos, que había en la sociedad chilena. Rechazo, que era rechazar, digamos, el proceso constituyente, versus el apruebo, ¿ya? Que era
obviamente aprobar el proceso constituyente y, digamos, por una convención del proceso constituyente. Ahora, esa contradicción, ese enfrentamiento versus, como trataba de señalar hace un rato, está en suspenso, atendía la pandemia, pero está vigente, ¿no? Por eso dejó de estar, digamos, presente en la sociedad. Y es muy difícil, creo yo, que el gobierno logre prorrogar nuevamente el plebiscito de entrada al proceso constituyente. Yo creo que eso va a ser de un costo político muy, muy alto, digamos, que no creo que el gobierno esté dispuesto a correr el riesgo. Claro, siempre, ¿no? Todo el sector de derecha tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, Sí. en nuestro país el matiz no es el de un gobernante al estilo de Piñera. Es así que incluso algunos medios de derecha lo llegan a considerar un gobierno de izquierda, y los más ya cavernarios, los que probablemente tengan una horca y un potro de tortura en su casa, dicen que Vizcarra es comunista. O sea, sinceramente, claro. Uno pensaría que que tienen pues problemas cognitivos, pero no, pues esa es su estrategia. Su estrategia es apelar a esos sectores conservadores dentro del pueblo y ligarlo a eso. ¿Para qué? Para también nuestro análisis es que para que en caso haya más fracasos en el gobierno de Vizcarra, pues todo se atribuye a que era de izquierda y era era antifamilia y etcétera, ¿no? Y todas esas cosas, claro, esos cucos que siempre usa la derecha más cavernaria. Eh, Quería preguntarte sobre esto. En este proceso constituyente, ¿qué actuación han tenido los sectores de izquierda que ya han estado algunos en el poder o han estado incorporados, ¿no? En algunos ministerios o secretarías, en fin? ¿Cómo ha sido la manifestación de estos sectores de izquierda que tienen un descrédito, por lo que nos dices, un descrédito en el pueblo, respecto a la constituyente? ¿Han intervenido de qué forma? Sí, o sea, efectivamente, ahí me gustaría aclarar, más que un descrédito, digamos, es que no, el pueblo en general, y me refiero a las amplias masas, digamos, no sectores organizados, nos ven alternativas, ¿ya? Una alternativa concreta dentro de estas representaciones políticas. Por tanto, ese es un deber, digamos, de la construcción de alternativas. Eso difícilmente el ciudadano común y corriente lo ve, digamos, dentro de las estructuras partidarias que hoy en día existen. En algún momento, como te planteaba, quizás el Frente Amplio trató de representar eso, pero ya muchos señalan que cayó en las mismas prácticas que señalaban criticar. Ahora, la izquierda en general, hoy en día, sobre todo el Partido Comunista, en vinculación y en articulación con otras fuerzas de izquierda, levantó lo que se llama el Comando Chile Digno. Y ese comando se organizó en miras justamente al proceso constituyente, ¿ya? Y ese comando evidentemente está impulsando el apruebo a este proceso que debiese abrirse en octubre. La otra izquierda, por así decirlo, la que estamos, la izquierda extraparlamentaria, yo creo que todavía estamos ahí, tratando de tejer algo, tratando de coordinar algo. Sin duda es necesario también construir ciertas articulaciones en miras al proceso constituyente. Hay también un debate abierto aún de qué manera levantar estas plataformas programáticas que nos permitan llegar y enfrentar el proceso constituyente y que nos permitan superar los límites del acuerdo de paz, ¿ya? Yo creo que esa es una cuestión central. En definitiva, si bien se plantea que el momento constituyente que está viviendo en Chile es necesario y es necesario disputarlo, la disputa tiene que ser en ese sentido, ¿ya? De superar los límites que la clase dominante impuso a través de este acuerdo. Eso en cuanto a la izquierda en general. Por un lado,
quizás esta que está impulsando esta idea de la Asamblea Popular Constituyente y de la elaboración programática de plataformas de lucha, que aún está, digamos, en veremos y que aún cuesta materializarlo, y la izquierda, que sin duda ahí encabezada por el Partido Comunista, que está impulsando este comando de Chile Digno, ya de cara al apruebo, de aprobar una convención constitucional, y por lo que entiendo está en miras de las próximas elecciones municipales que se vienen en el país. Esas son, creo yo, las dos grandes representaciones de la izquierda. Ahora, evidentemente hay más, ya hay más, pero creo yo que esas son las dos de cierta relevancia dentro de la izquierda en Chile. Disculpa, Benjamín. Sí. Sí, me gustaría también agregar algo que creo que lo he omitido hasta el momento. Cuando hablaba de esta derecha más reaccionaria, eso también es un temor. Acá la derecha, inclusive protofascista, también ha venido apareciendo, ¿ya? Afortunadamente han sido, inclusive a nivel de manifestaciones en la calle, y eso va muy relacionado con el tema de la migración que hablábamos hace un ratito. Estos grupos han tenido la capacidad inclusive de salir no, me refiero al racismo, al creciente racismo y actos discriminatorios que han venido surgiendo en el último tiempo. Y se han venido organizando, ¿ya? Y eso es preocupante porque en definitiva, como se sabe, digamos, dentro de todo momento de crisis también surgen estas posibilidades, ¿no es cierto? Y estas formas odiosas, qué sé yo, racistas, discriminatorias, como lo son la ultraderecha. Afortunadamente no han tenido cabida dentro de sectores populares, ¿ya? Aún, de hecho, sus marchas no son masivas, son pequeñas, y en los barrios altos de Santiago. Desde ahí no han logrado cruzar esa frontera. Pero evidentemente, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, sobre todo donde hay un miedo instalado en la población, mucha incertidumbre de lo que se viene, los noticieros a cada rato señalándote de que hay una crisis económica, de que se viene una recesión, evidentemente el discurso odioso de estos grupos lamentablemente puede generar cierto eco, ¿ya? Y en eso volvemos a lo que estamos hablando hace un rato, o sea, la urgencia de la izquierda, la emergencia de levantarse como alternativa. Y en eso, en definitiva, implica un trabajo, y como tú decías bien, creo yo, hace un rato, muy acertadamente, va a implicar acercarse y hacer propias las necesidades populares, ¿ya? No esperar, digamos, sentado de que esta cuestión va a ser casi espontánea. Bueno, es que es bueno saber eso, que en esas manifestaciones extremistas de derecha no tengan eco, ¿no? Que siempre está muy vigilante de eso. Yo recuerdo el 2017, sí, en el 2017 un compañero uruguayo nos contaba en Bolivia que había un loco ahí, un diputado, ex diputado medio loco, medio fanático, derechoso, había sido capitán, llamado Bolsonaro. Entonces siempre nosotros como izquierda tenemos que tener en cuenta esos riesgos y saber pues que todo vacío se llena. Entonces, ante una situación de crisis, tenemos que saber ofrecer, dar respuestas junto al pueblo, ¿no? Sí. Acá tenemos un comentario más reciente, tenemos el de Milton Leiva, nos dice: aquí estamos, compa, arriba, ¿se ve acá? Arriba los que luchan, ¿no? Dice Milton Leiva. Bueno, compañero Alberto, ya para finalizar, ¿cómo ves el panorama para los futuros meses? Con hay una reactivación económica destinada a reactivar los ingresos de los millonarios, ¿no? Estas respuestas del pueblo a través de cadenas de solidaridad, eh, ¿cómo ves más o menos el panorama ya en los siguientes meses para el pueblo de Chile? Eh,
Bueno, algo ya adelanté. Creo que se vienen tiempos agitados. Por una parte, ¿no es cierto?, por la propia crisis económica que ya está en desarrollo y la recesión que se viene, los altos niveles de cesantía, etcétera, que obligan a construir ciertas salidas, ¿no es cierto?, que permitan que la clase trabajadora no sea la que termine pagando esta crisis. En ello, efectivamente, hay un deber de la izquierda de trabajar en conjunto, por muy difícil que sea, y de hecho eso se vive, digamos, la izquierda es re buena, no le cuesta nada en separarse, pero hay que asumir la unidad de ella, las diferencias eh, particulares, porque en definitiva aquí nos debemos a un proyecto mucho más grande, ¿no es cierto? Y en definitiva nos debemos a la clase trabajadora, a nuestro pueblo, no a nosotros mismos. Y por tanto ahí surge una tarea importante para la izquierda en Chile, ¿no es cierto?, de enfrentar justamente este proceso constituyente en miras justamente a transformar este Estado subsidiario, la privatización de los derechos socioeconómicos y de establecer nuevas formas sociales que garanticen el bienestar, que garanticen, ¿no es cierto?, el bien común por sobre el lucro, por sobre la ganancia de unos pocos. ¿Ya? Esta concentración de la riqueza escandalosa que existe en este país se debe justamente a este modelo injusto. Y por tanto ahí hay una tarea fundamental, ¿ya? Y entre pandemia, entre crisis económica y momento constituyente hay una oportunidad, y la oportunidad tenemos que saber tomarla, ¿ya? Ahora, en términos ya más globales, saliendo de lo que es la izquierda propiamente tal, la verdad es que se vienen momentos difíciles, y esos momentos difíciles, por un lado, van a exigir que las amplias masas populares exijan y por otro lado construyan, ¿no es cierto?, sus propios espacios independientes, autónomos, del bloque en el poder, y que permitan subsistir en estos momentos que seguramente se van a venir muy difíciles, pero por otra parte también exigir en el sentido de reconstruir las relaciones sociales en Chile, y sobre todo el carácter que tiene el Estado en nuestro país. Es insostenible las formas actuales de reproducción de la vida que hay en nuestro país. Y se hace necesario, ¿no es cierto?, quizás hoy más que nunca, de una vez por todas, transformarlo todo. Y nada, yo creo que esa es la perspectiva que se viene. Evidentemente el bloque en el poder va a intentar frenar todas estas iniciativas. Como te mencionaba, ya hay ciertos sectores inclusive de extrema derecha organizándose, por tanto urge antes a esas manifestaciones y confiar en nuestro pueblo. Creo que ahí está la sabiduría, ahí están las posibilidades y está el potencial para construir otro país, y sobre todo, ¿no es cierto?, con una intención o con un carácter internacionalista, porque si no estamos los pueblos unidos es harto poco lo que vamos a poder hacer. Creo que eso podría ser como palabras finales. Gracias, compañero. Nosotros también confiamos y apostamos por una unidad de los trabajadores de todos los países, ¿no? Esperamos pronto nuevas victorias para el pueblo, y que el pueblo chileno, ¿no?, heredero de la voluntad de los caciques Caupolicán, Colo Colo y todo el pueblo mapuche, y todas las demás riquezas y de las entidades de nuestros pueblos puedan desarrollarse de una forma pacífica y coherente con nuestras tradiciones de respeto por la Pachamama, de solidaridad entre los pueblos. Muchas gracias por todos tus análisis, compañero. Un saludo a través tuyo a los compañeros y compañeras de Convergencia 2 de Abril y del pueblo chileno. Para nosotros es
Ha sido muy gustoso tener tus palabras, tus análisis y bueno, esperamos contar en otra ocasión con tu presencia o de otros compañeros también de compañeros chilenos. Tus palabras finales para despedir tu participación, compañero. Bueno, igualmente, pues, un gran abrazo para ti, Benjamín, y para todos los compañeros y compañeras de Izquierda Socialista. Ojalá, como mencioné al inicio de mi intervención, estos espacios se vayan replicando, se vayan multiplicando. Quizás hoy en día estamos así, ¿no es cierto? Al frente de un computador. Ojalá que prontamente, en los próximos meses, ya sean encuentros presenciales donde se pueda debatir ya más largo y tendido y profundizar cada una de nuestras reflexiones. También valoro mucho tu palabra, ¿no es cierto?, de luchar junto a nuestro pueblo. Y bueno, hay un principio fundamental del internacionalismo proletario, es el internacionalismo que debemos fomentar porque el enemigo es muy poderoso y como Latinoamérica y como pueblo en general de todo el mundo debemos luchar en conjunto. Muchas gracias por la instancia, espero que haya servido al menos las reflexiones que traté de dar y será hasta la próxima. Eh, Compañero, nos acaba de llegar una pregunta por mensaje de texto. Eh, ¿Ya? es sobre la tradición de Allende, el aporte que dirigió, ¿no? Porque el compañero Allende, que era de todo un pueblo, se valora cómo ha permanecido esa figura, tanto de él como la del compañero Miguel Enríquez, ¿no? Un médico socialista decidido, ¿no? Eh, bueno, nos gustaría saber si esas imágenes se reivindican aún, cómo se han mantenido y bueno, una reflexión tuya sobre eso. Bueno, personajes como Salvador Allende, Miguel Enrique, quizás antes Luis Emilio Recabarren, Teresa Flores, eh, Elena Cafarena, eh, qué sé yo, Raúl Pellegrín, Cecilia Magni, son parte del patrimonio, ¿no es cierto?, revolucionario acá en Chile. Efectivamente, son compañeros y compañeras de los cuales aprendemos mucho. Su ejemplo, su voluntad de lucha y el arrojo, ¿no es cierto?, heroico en muchos casos, eh, sigue siendo un ejemplo para toda la militancia más joven de las nuevas generaciones en nuestro país. Especialmente, sin duda, la figura Allende es una figura muy potente hasta el día de hoy. Y de hecho, o sea, hoy en día, después del 18 de octubre, después de la revuelta, ha vuelto a surgir, ¿no es cierto?, el programa de la Unidad Popular que deseaba construir un Chile muy distinto, ¿no es cierto?, al que terminamos teniendo. Entonces, bueno, la figura Allende sin duda, no solamente acá en Chile, sino que a nivel internacional se rescata, es parte de la identidad, es parte de la estética general. Y efectivamente, pues, figuras como Miguel Enrique o la misma bandera atrás que tienen del pueblo mapuche son fundamentales para no solamente la enseñanza, ¿no es cierto?, más bien quizás teórica, sino que también la práctica, el arrojo, ¿no es cierto?, que hay que tener en la praxis militante. Ahora, eso si bien son ejemplos, ¿no es cierto?, a seguir, también hay una gesta heroica, pues. Es como señalaba por allá Mariátegui, ¿no es cierto?, que el socialismo no puede ser calco ni copia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hoy en día nos enfrentamos acá en Chile también a una sociedad distinta, una formación social muy distinta a la que los compañeros y compañeras debieron enfrentar, y por lo tanto también acá hay que construir de acuerdo a estas nuevas realidades. Pero sin duda
son luces, ¿no es cierto?, que acompañan a las nuevas generaciones y a la nueva militancia que hoy en día se despliega en nuestro país. Gracias, compañero, por esas palabras finales. Y sí, pues Marete decía que el socialismo no puede ser calco ni copia, sino creación heroica. Y es lo que se tiene, es lo que corresponde en cada tiempo, ¿no? Cada contingente de socialistas, revolucionarios han tenido que inventar, han tenido que innovar, porque esa es la única forma de evitar repetir viejos patrones y superarnos cada vez más. Eh, bueno, compañeros, nosotros continuaremos con estas entrevistas el día, a ver, lo tengo, continuaremos el día, tengo la fecha, ya, el lunes 1 de junio entrevistaremos a la compañera Circe Camacho. Ella es diputada por el Partido del Trabajo en el país de México. Así que, bueno, Perfecto. Compañeros, terminamos la entrevista. Compañero Alberto Ormeño, nos vemos pronto. Hasta la victoria. Siempre, compañero. Hasta la victoria, compañero.